Un destello plateado en el fondo de la piscina captó la atención de Paloma, mientras recogía las hojas caídas aquella calurosa tarde de julio. Se inclinó, entrecerrando sus ojos verdes, para identificar el objeto que brillaba bajo el agua cristalina. No era la primera vez que encontraba cosas extrañas en su jardín, pero nunca dentro de la piscina. Con cuidado, extendió el brazo y pescó lo que resultó ser un pendiente de plata con una pequeña esmeralda. Elegante, moderno y definitivamente no suyo. Paloma Valverde Quintana llevaba 20 años ejerciendo como abogada especializada en derecho familiar. Su instinto, afilado por 2 décadas defendiendo a mujeres en procesos de divorcio por infidelidad, se activó instantáneamente. Sostuvo la joya entre sus dedos, examinándola mientras sentía un nudo formándose en su estómago. Respiró hondo para contener la avalancha de pensamientos que amenazaban con desbordarse. Quizás pertenece a alguna amiga de Mateo que vino a una de sus reuniones de trabajo. Intentó razonar, aunque ni ella misma creía en esa posibilidad. Con el pendiente guardado en el bolsillo de su elegante traje color menta, Paloma entró a su lujosa casa, el fruto de años de casos ganados y trabajo incansable. La vivienda, ubicada en una exclusiva urbanización, había sido su orgullo, especialmente porque ella había pagado la mayor parte. Mateo ganaba bien como ingeniero, pero los ingresos de Paloma siempre habían sido significativamente superiores. Una vez dentro, se dirigió directamente al estudio, donde guardaban el equipo de seguridad. Siendo una mujer precavida, había insistido en instalar cámaras alrededor de la propiedad, incluyendo una que enfocaba la piscina. Si alguien ajeno a la casa había estado allí, debería aparecer en las grabaciones. Se sentó frente al ordenador y accedió al sistema de vigilancia, buscando las grabaciones de los últimos días. Para su sorpresa, no había nada. Las grabaciones de las últimas 2 semanas habían desaparecido misteriosamente. Solo quedaban las más antiguas, de casi un mes atrás. Aquello no era normal. El sistema nunca había fallado desde su instalación 3 años antes. Paloma sintió cómo su corazón aceleraba su ritmo. Su mente analítica conectaba los puntos con rapidez. Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo el cielo estrellado de verano, Paloma observaba a Mateo, estudiando cada gesto, cada movimiento. Después de 15 años de matrimonio, conocía perfectamente sus expresiones, sus hábitos, sus ritmos. Llevaba días notándolo distante, siempre ocupado, siempre con excusas para llegar tarde. Pequeños detalles que, individualmente, podrían no significar nada, pero que juntos formaban un patrón sospechoso. He visto que el sistema de seguridad no tiene grabaciones recientes, comentó casualmente mientras servía un poco más de vino en su copa. ¿Sabes qué ha podido pasar? Mateo levantó la mirada de su plato. Un destello de tensión cruzó sus ojos marrones antes de responder con aparente tranquilidad. Ah, sí. Hubo un problema con el sistema hace unos días. Llamé al técnico, pero no puede venir hasta la próxima semana. Paloma asintió lentamente, notando cómo su marido evitaba el contacto visual y bebía un largo trago de vino. 15 años como abogada le habían enseñado a reconocer cuando alguien mentía. «¡Qué extraño!», continuó ella. «No me habías comentado nada». «Se me olvidó», respondió él rápidamente. «Has estado tan ocupada con ese caso de custodia que no quise molestarte con cosas sin importancia». Otra mentira. Paloma conocía perfectamente a las personas cuando mentían, y Mateo estaba desplegando todos los signos clásicos. Respuestas demasiado elaboradas, excusas innecesarias, nerviosismo disimulado. «Encontré esto en la piscina hoy», dijo entonces, sacando el pendiente de su bolsillo y colocándolo sobre la mesa. Observó atentamente la reacción de Mateo. Por un instante, apenas perceptible para alguien que no estuviera buscándolo, el rostro de su marido se tensó. Fue solo un momento, pero Paloma lo captó. Él tomó el pendiente, fingiendo estudiarlo con curiosidad. «¿De dónde habrá salido esto? Nunca te lo había visto». «No es mío», confirmó Paloma con voz serena,
controlando perfectamente su tono. Por eso te pregunto. Mateo se encogió de hombros, devolviéndole la joya. Ni idea. Quizás lo perdió alguna de las personas que vinieron a la barbacoa del mes pasado. La barbacoa fue hace más de un mes, Mateo. Y la piscina se ha limpiado varias veces desde entonces. El silencio que siguió parecía amplificar el sonido de los grillos en el jardín. Mateo apartó la mirada, súbitamente muy interesado en los restos de comida de su plato. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, Paloma se levantó sigilosamente. Su mente no había dejado de trabajar, elaborando teorías, descartando posibilidades. Si quería respuestas, tendría que buscarlas ella misma. Se dirigió al despacho y extrajo una pequeña cámara de vigilancia del cajón donde guardaba su material de emergencia para casos complicados. Era diminuta, prácticamente indetectable, con batería de larga duración y activación por movimiento. A la mañana siguiente, antes de salir hacia su bufete, Paloma colocó estratégicamente la cámara oculta en la estantería del salón, con vista perfecta hacia la piscina y la terraza. Si alguien entraba o salía por esa zona, quedaría grabado. Besó a Mateo en la mejilla como siempre hacía, fingiendo normalidad mientras por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza anticipadas. «Llegaré tarde hoy», le informó él mientras consultaba su móvil, otro hábito reciente que había intensificado. «Tenemos una reunión con clientes interesados en un nuevo proyecto». Paloma asintió, componiendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No te preocupes, yo también tengo mucho trabajo pendiente». Mientras conducía hacia su oficina, Paloma sentía un peso en el pecho. 15 años juntos, construyendo una vida, compartiendo sueños. ¿Realmente Mateo sería capaz de traicionarla? Una parte de ella deseaba estar equivocada, haber malinterpretado las señales. Pero otra parte, la abogada pragmática y analítica, sabía que las coincidencias rara vez existían cuando se trataba de comportamientos sospechosos. Lo que Paloma no imaginaba era que las imágenes que capturaría su cámara oculta no solo confirmarían sus sospechas, sino que cambiarían completamente el curso de su vida. 3 días después, Paloma se encerró en su despacho privado del bufete, con la tableta en sus manos temblorosas. Había evitado revisar las grabaciones hasta ese momento, temiendo confirmar lo que ya sospechaba. Con un nudo en el estómago, conectó la memoria de la cámara oculta y comenzó a reproducir el contenido. Las primeras horas no mostraban nada inusual. La casa vacía, el ocasional paso de Mateo preparándose un café o revisando papeles. Pero entonces, el segundo día de grabación, a las 10:37 de la mañana, la puerta trasera se abrió. Paloma contuvo la respiración. Mateo entró acompañado de una mujer, joven, esbelta, con un cabello oscuro que le caía en cascada sobre los hombros. Abril Mendoza. Paloma la reconoció de inmediato, aunque nunca la había visto personalmente. Era la nueva asistente administrativa que la empresa de Mateo había contratado hace unos meses, de quien él había hablado casualmente, restándole importancia. «Solo una chica recién graduada», había dicho. Con una mezcla de dolor y fascinación morbosa, Paloma observó cómo la pareja se movía por su casa con la familiaridad de la costumbre. No era la primera vez que ella entraba allí. La forma en que Abril se dirigió directamente a la cocina para sacar 2 copas, cómo conocía exactamente dónde Mateo guardaba su vino favorito, todo indicaba una rutina establecida. «Siempre pones música cuando vamos a nadar», se escuchó decir a Abril en la grabación, con un tono juguetón que hizo que Paloma apretara los dientes. «Es nuestra tradición, nuestra tradición». Esas palabras se clavaron como dagas en el pecho de Paloma. Mientras la grabación continuaba, vio cómo Mateo reproducía música en el equipo de sonido exterior, el mismo que ella le había regalado en su último aniversario. Abril, entretanto, se quitaba despreocupadamente la ropa, revelando un diminuto bikini negro debajo. Se dirigió hacia la piscina con la naturalidad de quien se siente en su propia casa. Paloma detuvo la reproducción
incapaz de seguir mirando. Cerró los ojos, intentando controlar la avalancha de emociones que amenazaba con ahogarla. Respiró profundamente, 1, 2, 3 veces, como le había enseñado su primer mentor cuando enfrentaba casos especialmente difíciles. El control emocional es tu mejor arma, solía decirle. No dejes que la ira nuble tu juicio estratégico. Cuando se sintió más calmada, continuó viendo la grabación. La pareja nadó, rió, compartió vino, y luego, en la tumbona junto a la piscina, donde Paloma solía leer en sus escasos momentos libres, consumaron su traición con total despreocupación. Ver a su marido hacer el amor con otra mujer en su propio hogar fue como recibir un puñetazo físico. Paloma sintió náuseas, pero se obligó a seguir mirando, a grabar en su memoria cada detalle de aquella humillación. Lo que realmente encendió su ira fue lo que sucedió después. Mientras Mateo preparaba algo en la cocina, Abril recorrió la casa como si fuera la dueña, curioseando entre las pertenencias de Paloma. Se probó sus perfumes, examinó sus joyas. Incluso se puso uno de sus vestidos favoritos, posando frente al espejo con una sonrisa satisfecha. «¿Qué te parece?», preguntó cuando Mateo regresó con 2 platos. «Me queda mejor a mí que a ella, ¿verdad?». Mateo rió, acercándose para abrazarla por detrás. «Todo te queda mejor a ti, pero quítatelo antes de que se arrugue. No queremos dejar pistas». Abril hizo un mohín. «¿Cuándo vas a decírselo?». «Estoy cansada de esconderme, Mateo. Quiero poder venir aquí sin preocuparme por si ella regresa de repente». «Pronto», respondió él, besándola en el cuello. «Solo necesito un poco más de tiempo para preparar las cosas. Sabes que es complicado. Ella es abogada, y muy buena. Tengo que ser cuidadoso con cómo manejo el divorcio». «Pues deberías buscarte un abogado mejor que ella», respondió Abril mientras se quitaba el vestido. «Yo quiero vivir aquí, en esta casa. Es perfecta». Paloma detuvo nuevamente la grabación, sintiendo cómo su sangre hervía. No solo la estaban traicionando, sino que planeaban arrebatarle su hogar, el fruto de su trabajo. La insensatez de aquella joven y la cobardía de Mateo eran asombrosas. ¿Realmente creían que ella, después de 15 años defendiendo casos de divorcio, no estaría perfectamente protegida legalmente? La casa estaba exclusivamente a su nombre, igual que el coche de lujo que Mateo conducía tan orgullosamente. Tras revisar el resto de las grabaciones, que mostraban 2 visitas más de Abril en días consecutivos, Paloma apagó la tableta. Se sentó en silencio, con la mirada perdida en la vista panorámica de la ciudad que ofrecía su despacho en el piso 12. 15 años de matrimonio reducidos a cenizas. 15 años de confianza traicionada. Pero Paloma Valverde Quintana no era una mujer que se derrumbara fácilmente. Era conocida en el mundo judicial por su capacidad para convertir situaciones aparentemente perdidas en victorias contundentes, y ahora iba a aplicar todo su talento estratégico en su propio caso. Aquella tarde, mientras regresaba a casa, su mente ya había elaborado un plan. No sería una confrontación inmediata y emocional. No, sería algo más sofisticado, algo que les enseñaría a ambos que con ella no se jugaba impunemente. Una venganza silenciosa que dejaría una marca indeleble. Literalmente. «Mañana tengo que viajar a Valencia por un caso», anunció durante la cena, observando la momentánea chispa de interés en los ojos de Mateo. «Estaré fuera todo el fin de semana». «¿Este fin de semana?», preguntó él, intentando ocultar su entusiasmo. «¿Es muy urgente?». «Un cliente importante», respondió ella con naturalidad. «No puedo posponerlo». Paloma vio cómo su marido luchaba por contener una sonrisa mientras fingía decepción. «Te echaré de menos», dijo él, alcanzando su mano por encima de la mesa. «Yo también», respondió ella, sonriendo dulcemente mientras en su interior se formaba un plan perfecto. Esa misma noche, mientras Mateo dormía profundamente, Paloma tomó silenciosamente su móvil. Conocía su patrón de desbloqueo. Lo había observado tantas veces que podía reproducirlo de memoria. Con habilidad, accedió a sus mensajes,
confirmando lo que ya sabía. Mateo había invitado a Abril a pasar el fin de semana completo en la casa, aprovechando la ausencia de Paloma. Por fin tendremos la casa para nosotros solos, desde el viernes por la tarde hasta el domingo, había escrito él. Podremos disfrutar de la piscina sin preocupaciones. La respuesta de Abril hizo que Paloma esbozara una sonrisa amarga. Genial. Llevo toda la semana deseando tomar el sol junto a la piscina. Quiero ponerme morena antes del verano. Pues te prometo que tendrás todo el sol que desees, susurró Paloma, mientras devolvía el teléfono a la mesita de noche. Te lo garantizo. El viernes por la tarde, Paloma regresó temprano del bufete con la excusa de preparar su equipaje para el supuesto viaje. Mateo había salido a una reunión importante, probablemente ultimando detalles con su amante. Era el momento perfecto para iniciar su plan. Primero, se aseguró de que la cámara oculta estuviera bien posicionada y con la batería cargada. Quería documentar todo lo que iba a ocurrir ese fin de semana. Luego, se dirigió al garaje donde guardaba los utensilios de jardinería. Allí tenía almacenados unos 100 limones que había comprado el día anterior en el mercado local. Durante 1 hora, Paloma exprimió metódicamente cada limón, llenando una gran garrafa con el zumo ácido. Sus manos quedaron irritadas por el proceso, pero el pensamiento de lo que estaba por venir mitigaba cualquier molestia. Ya que quieres ponerte morena, voy a asegurarme de que consigas un bronceado inolvidable, murmuró para sí misma mientras terminaba de exprimir el último limón. El zumo, concentrado y potente, llenaría casi perfectamente su propósito. Conocía bien el efecto fotosensibilizante del ácido cítrico. Un antiguo cliente dermatólogo se lo había explicado durante un caso. Exponer la piel impregnada con zumo de limón al sol intensificaba la radiación solar, provocando quemaduras y manchas que podían tardar meses en desaparecer. A las 4:30 de la madrugada del sábado, Paloma se levantó silenciosamente. Mateo dormía profundamente, ignorante del plan que se desarrollaba a su alrededor. Con cautela, salió al jardín bajo la tenue luz previa al amanecer. El aire fresco de la mañana erizó su piel mientras se acercaba a la piscina con la garrafa en mano. Lentamente, vertió el zumo concentrado en el agua, distribuyéndolo uniformemente para asegurarse de que se diluyera sin dejar rastros visibles. La cantidad era suficiente para crear el efecto deseado, pero no tanta como para alterar notablemente el color o el olor del agua. Además, el sistema de filtración de la piscina ayudaría a distribuir el zumo homogéneamente. «Disfruta de tu baño de sol, querida», susurró Paloma mientras veía el último chorro de zumo fundirse con el agua cristalina. De vuelta en la casa, se duchó y preparó su equipaje con meticulosa atención al detalle. A las 6 de la mañana, cuando Mateo apenas comenzaba a desperezarse, ella ya estaba completamente vestida y lista para partir. «¿Tan temprano te vas?», preguntó él con voz somnolienta. «Quiero evitar el tráfico», respondió ella, inclinándose para darle un beso en la mejilla. «Te llamaré cuando llegue a Valencia». «Conduce con cuidado», dijo Mateo, ya calculando cuánto tiempo tendría que esperar antes de llamar a Abril. Paloma salió de casa, pero no se dirigió a Valencia. En lugar de eso, condujo hasta un pequeño café en el centro de la ciudad, a unos 15 kilómetros de su casa. Allí, instalada en una mesa discreta con su tableta, esperó a que comenzara el espectáculo. La conexión con la cámara oculta le permitiría presenciar cada momento de su venganza. No tuvo que esperar mucho. A las 8:22 de la mañana, la figura esbelta de Abril cruzó el umbral de la puerta trasera. Llevaba un pequeño bolso de fin de semana y una sonrisa radiante. Mateo la recibió con un abrazo apasionado, como si llevaran semanas sin verse, cuando en realidad se habían encontrado el día anterior. «¿Quieres desayunar primero o prefieres estrenar la piscina?», preguntó él, acariciándole el rostro. «Con este sol maravilloso, lo primero es la piscina», respondió ella, quitándose ya la ligera chaqueta que llevaba sobre un vestido de verano.
He traído mi nuevo bikini. Quiero estrenarlo. Paloma observaba la escena con una mezcla de dolor y anticipación. Por mucho que intentara separar sus emociones, ver a su marido con otra mujer en la casa que había construido con tanto esfuerzo seguía siendo doloroso. Pero ahora, ese dolor estaba mitigado por la satisfacción de saber lo que estaba por venir. La pareja tardó apenas unos minutos en cambiarse. Abril apareció con un diminuto bikini rojo que dejaba poco a la imaginación. Sin perder tiempo, se zambulleron en la piscina, salpicando y riendo como adolescentes. El agua tratada con zumo de limón los envolvía, impregnando su piel sin que ellos lo notaran. «El agua está perfecta», comentó Abril, flotando despreocupadamente. «Tu esposa tiene buen gusto para todo, hay que reconocerlo». «Hablemos de cosas más agradables», respondió Mateo, acercándose para besarla. «Tenemos toda la casa para nosotros solos hasta mañana». Después de nadar durante casi una hora, Abril decidió que era el momento ideal para tomar el sol. Extendió su toalla sobre una de las tumbonas y se recostó, aplicándose generosamente aceite bronceador. «¿No deberías ponerte protector solar?», preguntó Mateo, observándola desde la orilla de la piscina. «Quiero un bronceado intenso», respondió ella, ajustándose las gafas de sol. «Con protector tardaría semanas. Además, mi piel es resistente». «No tanto como crees», murmuró Paloma para sí misma mientras observaba la escena en su tableta. Abril permaneció expuesta al sol durante casi 30 minutos por cada lado, tiempo más que suficiente para que el ácido cítrico hiciera su trabajo. La joven, inconsciente del proceso químico que se desarrollaba en su piel, se deleitaba con el calor del sol primaveral, especialmente fuerte ese día. Paloma consultó su reloj. Era el momento perfecto para la siguiente fase de su plan. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Mateo. «La reunión se ha cancelado inesperadamente. Estoy volviendo a casa. Llegaré en una hora aproximadamente». En la pantalla de su tableta, Paloma pudo ver el pánico instantáneo que se apoderó de la pareja cuando Mateo leyó el mensaje. Abril se levantó de un salto, maldiciendo mientras recogía apresuradamente sus cosas. «¡No puede ser! ¡Me dijiste que no volvería hasta mañana!», gritaba, visiblemente alterada. «Y eso creía yo también», respondió Mateo, moviéndose frenéticamente por la terraza. «Vístete rápido. Tienes que irte antes de que llegue». La escena era casi cómica. La pareja corría de un lado a otro, recogiendo evidencias de su presencia. Abril apenas tuvo tiempo de vestirse, con el cabello aún mojado y sin poder ducharse para eliminar el cloro de la piscina y el invisible zumo de limón que cubría su piel. «¿Cuándo nos veremos?», preguntó ella en la puerta todavía agitada. «Te llamaré», respondió Mateo secamente, más preocupado por limpiar cualquier rastro de su presencia. «Ahora vete, por favor». Paloma sonrió mientras pagaba su café. Era hora de regresar a casa y continuar con la siguiente fase de su plan. Lo mejor estaba aún por venir, y ella no quería perderse ni un momento. Paloma llegó a casa exactamente una hora después de enviar el mensaje. Encontró a Mateo en el salón, fingiendo leer una revista de arquitectura, aunque era evidente que había estado vigilando nerviosamente la entrada. Su cabello aún estaba húmedo y olía intensamente a cloro, señal inequívoca de una ducha apresurada. «¡Qué sorpresa verte tan pronto!», exclamó él, levantándose para recibirla con un beso que ella esquivó sutilmente, pretendiendo dejar su bolso en el sofá. «¿Qué pasó con tu reunión?». «El cliente tuvo una emergencia familiar», respondió Paloma con naturalidad mientras observaba discretamente los alrededores, buscando cualquier evidencia que la pareja hubiera olvidado en su prisa. «Decidimos posponerla para la próxima semana». Mateo asintió, visiblemente aliviado de que ella no hiciera preguntas sobre su estado o el evidente olor a cloro. «¿Tienes hambre? ¿Puedo prepararte algo?» «No, gracias. Comí algo en la carretera», respondió ella, dirigiéndose hacia la terraza. «Veo que has estado disfrutando de la piscina». Mateo se tensó instantáneamente. «Sí, hacía tanto calor que me di un baño rápido. Es extraño,
Normalmente no uso mucho la piscina. Lo sé, respondió ella, mirándole directamente a los ojos. Nunca te ha gustado nadar solo. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mateo desvió la mirada, incómodo ante la intensa observación de su esposa. Por un momento, Paloma pensó que iba a confesarlo todo, que 15 años de matrimonio pesarían más que unos meses de aventura. Pero él simplemente murmuró algo sobre tener trabajo pendiente y se escabulló hacia su despacho. Paloma se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. La primera fase de su plan había funcionado perfectamente. Ahora solo quedaba esperar. Esa noche, cenaron en un silencio incómodo, interrumpido ocasionalmente por intentos forzados de conversación. Mateo parecía distante, consultando su teléfono con frecuencia, pero sin responder a los mensajes que claramente estaba recibiendo. Paloma podía imaginar a Abril al otro lado, probablemente comenzando a notar los primeros efectos del tratamiento de limón, preguntándose qué le estaba ocurriendo a su piel. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó Paloma casualmente, señalando el teléfono que no dejaba de iluminarse. Nada importante, respondió él, silenciando finalmente el dispositivo y dejándolo boca abajo sobre la mesa. Solo consultas rutinarias de un cliente insistente. Debe ser muy insistente, comentó ella con ironía. Quizás deberías atenderlo antes de que se enfade. Mateo la miró con recelo, como si intentara descifrar si había algún mensaje oculto en sus palabras. Lo haré más tarde, dijo finalmente. Esa noche, Paloma durmió sorprendentemente bien, con la tranquilidad de quien ha puesto en marcha un plan perfecto. Mateo, en cambio, se revolvió inquieto toda la noche, levantándose varias veces para comprobar su teléfono en el baño, creyendo que ella no se daría cuenta. El domingo amaneció espléndido, con un sol radiante que prometía otro día perfecto para tomar el sol, o para que el ácido cítrico continuara su trabajo en la piel expuesta. Paloma se despertó temprano, preparándose mentalmente para el clímax de su venganza. No tuvo que esperar mucho. Cuando Mateo bajó a desayunar, su expresión delataba que algo grave sucedía. Tenía profundas ojeras y una palidez enfermiza. Pero lo más notable eran las manchas rojizas que empezaban a aparecer en su cuello y brazos, evidencia de que también había pasado suficiente tiempo en la piscina tratada. «Buenos días», saludó Paloma con fingida preocupación. «¿Te encuentras bien? Tienes mala cara». Mateo se miró los brazos con evidente confusión y alarma. «No sé qué me pasa. Me desperté así. Debe ser alguna reacción alérgica». «¿Alergia? ¿A qué podrías ser alérgico de repente?», preguntó ella inocentemente mientras servía café en 2 tazas. Antes de que Mateo pudiera responder, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Esta vez, el nombre de Trabajo apareció en la pantalla, el contacto bajo el que había guardado a Abril para no levantar sospechas. La llamada era tan insistente que incluso Paloma podía oír la vibración desde el otro lado de la cocina. «¿No vas a contestar?», preguntó tranquilamente, dando un sorbo a su café. «Parece urgente». Mateo dudó, visiblemente incómodo. «Debo atender esto», murmuró finalmente, saliendo apresuradamente hacia el jardín, específicamente hacia la zona de la piscina, donde creía estar fuera del alcance auditivo de Paloma. Desde la ventana de la cocina, ella observó cómo su marido gesticulaba enérgicamente, claramente alterado por lo que escuchaba al otro lado de la línea. Incluso a esa distancia, podía ver cómo su rostro pasaba de la preocupación al pánico. Cuando Mateo regresó a la cocina 10 minutos después, parecía haber envejecido años en ese breve intervalo. Se dejó caer pesadamente en la silla, con la mirada perdida y el rostro desencajado. «¿Problemas en el trabajo?», preguntó Paloma con falsa ingenuidad, disfrutando secretamente de su evidente angustia. Sí, un proyecto complicado», balbuceó él, incapaz de elaborar una excusa coherente. Paloma decidió que era el momento de aumentar la presión. Se acercó a él y examinó detenidamente las manchas de su piel, que se habían intensificado notablemente en la última hora. «Estas manchas no tienen buen aspecto», comentó, rozando suavemente su brazo.
Quizás deberíamos llamar al doctor Salgado. ¡No!, respondió Mateo demasiado rápido, apartando el brazo. No es nada, se pasará solo. ¿Estás seguro? No parece una simple alergia, insistió ella. ¿Has usado algo nuevo en la piscina? Quizás algún producto químico. La mención de la piscina hizo que Mateo se tensara visiblemente, como si acabara de hacer una conexión mental. ¿La piscina? ¿Por qué mencionas la piscina? Paloma se encogió de hombros con fingida indiferencia. Porque ayer nadaste ahí, ¿no? Y hoy tienes estas manchas. ¿Podría haber una relación? La duda se instaló en los ojos de Mateo, que comenzaba a sospechar que quizás, solo quizás, aquello no era una coincidencia. Se levantó bruscamente, murmurando una excusa sobre revisar unos documentos, y se encerró nuevamente en su despacho. Durante el resto de la mañana, el teléfono de Mateo no dejó de sonar. Él lo ignoraba cada vez más nervioso, especialmente cuando Paloma estaba cerca. Las manchas en su piel seguían extendiéndose, volviéndose más oscuras e irregulares. Para la hora del almuerzo, resultaba imposible ocultarlas bajo la ropa. Sentados a la mesa, con un silencio tenso entre ambos, el teléfono comenzó a vibrar nuevamente. Esta vez, Paloma decidió dar el golpe definitivo. «Creo que deberías atender», dijo con calma. «Parece que tu amiga está desesperada por hablar contigo». Mateo casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. «¿Mi amiga?», preguntó con voz estrangulada. «Sí», respondió Paloma, mirándole directamente a los ojos. «Abril. Imagino que estará bastante alterada por el nuevo tono de su piel. Los productos que puse en la piscina dieron un resultado excelente, ¿no crees?». El vaso resbaló de las manos de Mateo, derramando agua por toda la mesa. Su rostro reflejaba una mezcla de horror y comprensión súbita. «¿Qué has hecho?», susurró, apenas audible. «Oh, no mucho», respondió Paloma con una sonrisa fría. «Solo le he dado a tu amante el bronceado que tanto deseaba, aunque quizás sea un poco más permanente de lo que esperaba». Los ojos de Mateo se abrieron desmesuradamente mientras la verdad le golpeaba con toda su fuerza. Tú lo sabías», balbuceó, incapaz de sostener la mirada penetrante de Paloma. «Por supuesto que lo sabía», respondió ella con una calma gélida. «Soy abogada, Mateo. He pasado mi vida profesional desenmascarando mentiras mucho mejor elaboradas que las tuyas». Mateo se hundió en la silla, derrotado. Las manchas rojizas en su piel parecían intensificarse bajo el peso de la culpa recién admitida. «¿Qué pusiste en la piscina?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. «Zumo de limón», respondió Paloma, tomando tranquilamente un sorbo de agua. «Concentrado, de unos 100 limones. Es fascinante cómo algo tan simple puede causar reacciones tan notables cuando la piel se expone al sol. La próxima vez que quieras engañar a tu esposa, asegúrate de que no tenga conocimientos básicos de fotosensibilidad». «¿Estás loca?», exclamó Mateo, levantándose bruscamente. «Podrías habernos causado daños permanentes». Paloma dejó escapar una risa amarga. «¿Daños permanentes? ¿Como los que causa la traición a un matrimonio de 15 años? No dramatices, Mateo. Las manchas desaparecerán, eventualmente. Quizás en unos meses, tal vez un año. Depende de la sensibilidad de la piel». El teléfono volvió a vibrar insistentemente sobre la mesa. Esta vez, Mateo lo tomó con manos temblorosas. «Tengo que atender esto», murmuró, dirigiéndose hacia el jardín. «Hazlo aquí», ordenó Paloma con firmeza. «Ya no hay necesidad de esconderse. Quiero escuchar lo que tu joven amante tiene que decir sobre su nueva apariencia». Mateo dudó, atrapado entre la furia de su esposa y el pánico de Abril. Finalmente, con un suspiro de resignación, activó el altavoz. «¡Mateo! ¡Por fin contestas!». La voz histérica de Abril resonó en la cocina. «Estoy cubierta de manchas. Todo mi cuerpo, mi cara. Parezco un leopardo deforme. Mi piel está ardiendo y oscureciéndose por horas». «Abril, cálmate», intentó apaciguarla Mateo, lanzando miradas nerviosas a Paloma, quien observaba la escena con una expresión impasible.
Yo también tengo manchas. Debe ser algo en el agua de la piscina. ¿Algo en el agua? Tengo el rostro desfigurado. Mi cabello tiene mechas descoloridas. Ni siquiera puedo salir así a la calle, gritó Abril, su voz quebrándose entre sollozos de rabia y desesperación. ¿Qué demonios había en esa piscina? No lo sé, mintió Mateo, evitando la mirada acusadora de Paloma. Pero lo averiguaré. No hace falta que averigües nada, interrumpió Paloma, acercándose al teléfono. Hola, Abril. Soy Paloma Valverde, la esposa de Mateo. Sé exactamente lo que pasó con la piscina, ya que yo misma lo preparé especialmente para ti. Un silencio sepulcral se instaló al otro lado de la línea. Cuando Abril habló nuevamente, su voz había perdido toda su confianza anterior. ¿Usted lo sabe?, preguntó con un hilo de voz. Sé mucho más de lo que imaginas, respondió Paloma con frialdad. Sé que has estado viniendo a mi casa mientras yo trabajaba. Sé que te has probado mi ropa, usado mis perfumes. Sé que planeabais quedarte con mi hogar cuando Mateo me dejara, y ahora también sé que tienes un hermoso recuerdo permanente de tu aventura con mi marido. Esto es ilegal, balbuceó Abril, intentando recuperar algo de dignidad. Podría denunciarla. Paloma dejó escapar una carcajada genuina. Por favor, hazlo. Estaré encantada de explicar ante el juez cómo descubrí que mi marido y su amante usaban ilegalmente mi propiedad privada en mi ausencia. Tengo videos muy interesantes que mostrar como evidencia. ¿Te gustaría que se proyectaran en una sala de tribunal? Creo que tus nuevas manchas serían el menor de tus problemas entonces. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, con la voz temblorosa por la rabia contenida, Abril solo pudo decir: Mateo, no quiero volver a saber nada de ti. Antes de colgar, Mateo se dejó caer en una silla, hundiendo el rostro entre las manos. Su mundo se desmoronaba a su alrededor, y ni siquiera podía reunir el valor para mirar a los ojos a la mujer a la que había traicionado. Quiero el divorcio, dijo finalmente Paloma, con una voz sorprendentemente serena. Paloma, por favor, suplicó Mateo, alzando finalmente la mirada. Fue un error estúpido. Podemos arreglarlo, ir a terapia. No hay nada que arreglar, le interrumpió ella. Y no iremos a terapia. Quiero que recojas tus cosas y te marches hoy mismo. Esta casa también es mía, protestó Mateo, con un destello de la arrogancia que había mostrado en los videos con Abril. No puedes echarme así. Paloma tomó un último sorbo de su agua. Se levantó con calma y le dirigió una sonrisa que habría helado la sangre de cualquiera de sus oponentes en los tribunales. ¿Estás seguro de que quieres discutir de derecho conmigo, Mateo?, preguntó suavemente. La seguridad de Mateo se desinfló al instante. Conocía demasiado bien la capacidad profesional de su esposa, su meticulosidad, su previsión. El contrato prenupcial, murmuró, recordando súbitamente el documento que había firmado 15 años atrás, cuando estaba tan enamorado que no prestó atención a los detalles legales. Exactamente, confirmó Paloma. Separación completa de bienes. Esta casa está exclusivamente a mi nombre, igual que el coche que conduces. Si quieres pelear legalmente, adelante. Pero te advierto que necesitarás una abogada mejor que yo, y muy motivada, aunque dudo que encuentres una. Mateo permaneció inmóvil, derrotado por completo. Las manchas en su piel, que seguían intensificándose, parecían ahora el menor de sus problemas. ¿Cuánto tiempo tengo para recoger mis cosas?, preguntó finalmente. Hasta esta noche, respondió Paloma, dirigiéndose hacia la puerta. Y no te preocupes por las manchas. Como te dije, desaparecerán algún día. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido y favorable para Paloma. Gracias a su previsión profesional y al contrato prenupcial, la casa, el coche y la mayor parte de los bienes quedaron en su poder. Mateo, que había dependido en gran medida del estatus y las conexiones que le proporcionaba estar casado con una abogada de prestigio, vio cómo muchos clientes importantes rescindían sus contratos
al enterarse de las circunstancias de su divorcio. 2 semanas después, Paloma recibió una llamada inesperada de Dolores, su ex-suegra. «¿Qué ha pasado con mi hijo?», preguntó la mujer directamente. «Me ha dicho que os habéis separado, pero no me ha dado detalles. Está viviendo en su oficina y tiene un aspecto terrible». Paloma dudó por un momento. Imaginó que Mateo habría intentado ocultar la verdadera razón de su separación. «No creo que sea yo quien deba contárselo», respondió cautelosamente. «Por favor, Paloma», insistió Dolores. «Te conozco desde hace 15 años. Sé que no tomarías una decisión así sin un motivo muy grave». Con un suspiro, Paloma le relató toda la historia. Para su sorpresa, Dolores no intentó defender a su hijo en ningún momento. Cuando terminó su relato, la mujer mayor permaneció en silencio durante unos segundos. «Mi hijo se ha convertido en un canalla», dijo finalmente con voz firme. «Hace bien en no venir a verme. No le recibiría». Paloma no pudo evitar sonreír. «Gracias por entenderlo, Dolores». «No quiero perder el contacto contigo, hija», continuó la mujer. «El domingo haré café. Ven y me cuentas todo con más calma». «Allí estaré», prometió Paloma, agradecida por conservar al menos esa relación que siempre había valorado. Meses después, Paloma había transformado completamente su vida. Vendió la casa donde había vivido con Mateo, demasiado llena de recuerdos amargos, y compró otra más pequeña pero acogedora, sin piscina, pero con un hermoso jardín donde cultivaba diversas flores, un pasatiempo que descubrió tras su divorcio. Su carrera floreció aún más, especializándose en casos de protección patrimonial para mujeres. Ocasionalmente, compartía elementos de su propia experiencia para ilustrar la importancia de la autonomía financiera en el matrimonio, convirtiéndose en una referencia en su campo. En cuanto a Mateo, las consecuencias de su traición fueron devastadoras. Las manchas en su piel tardaron casi 1 año en desaparecer completamente, recordándole diariamente el precio de su engaño. Perdió no solo el confort material del que había disfrutado durante años, sino también el respeto de su madre, colegas y clientes que se enteraron de cómo había traicionado y faltado el respeto a su propio hogar. Una tarde de primavera, mientras Paloma disfrutaba de un café en su nuevo jardín, rodeada de las flores que había plantado con sus propias manos, sonrió al recordar la expresión de Mateo cuando le mostró los videos de su traición. Había sido doloroso, sin duda, pero también liberador. Ahora, mirando las nuevas raíces que había echado, se sentía más fuerte y sabia que nunca. A veces, pensó, mientras contemplaba una mariposa que se posaba en una de sus flores favoritas, la vida te da limones, y lo mejor que puedes hacer es exprimir su jugo y usarlos sabiamente. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Es un acto simple para ti, pero me ayuda muchísimo. Comenta abajo qué te ha parecido esta historia. Gracias por tu compañía y por el café. Y hasta la próxima historia.